Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por acompañarnos. Por favor, les pido ahí cuidado con sus micrófonos, que estén en mute. Vamos a comenzar este grandioso tema de la manifestación de valor 2025, o lo que, si en algunos de ustedes hubo la posibilidad de que leyeran mi publicación en LinkedIn, la Santa Trinidad del Valor de las Mercancías está a punto de dar inicio el próximo diciembre, ¿no? Como regalo de Navidad. Definitivamente vamos a tener que prestar mucha atención a este tema. No es un cambio menor. Necesitamos ser muy conscientes y este entrenamiento precisamente de eso va a tratar de generarles conciencia de las responsabilidades que esto implica tanto para los importadores como para el propio agente aduanal, ¿no? ¿Quién trae la responsabilidad más importante? Y esto definitivamente en la forma no es nuevo, porque muchos de ustedes me dirán, bueno, pues es que la manifestación de valor ya la agente aduanal nos la viene entregando cada mes, cada operación, y pues la verdad es que esto no es un tema nuevo. Bueno, en la forma no es un tema nuevo, pero me parece que sí, desde el punto de vista práctico y operativo, viene a afectar nuestro proceso de despacho aduanero. Ese que de por sí ya es un calvario, sobre todo aquellos que vienen despachando por la aduana de Manzanillo, sabrán lo que es las demoras y el camino tortuoso del despacho aduanero. Entonces, la manifestación de valor 2025 será una manifestación electrónica que, en mi opinión, no viene a facilitarnos el proceso del despacho, que es algo que quisiéramos todos como empresas, que el gobierno nos facilitara esos procesos. Definitivamente, en mi opinión, no es así. Esto viene a complicar las cosas y vale mucho la pena estar preparados, vale mucho la pena hacer esta conciencia y por eso nos metimos hasta la cocina para poder entender el tema de la manifestación de valor y sobre todo también porque hay algunos aspectos normativos del pasado que se han venido perdiendo. Se ha venido perdiendo la importancia o el interés. Por ejemplo, el artículo 81 del reglamento, que vamos a platicar de él, muy, muy interesante. Este tema nos obliga a revisar el pasado, nos obliga a remontar hacia años anteriores, 2018 principalmente, para poder comprender la dinámica de este tema. Vamos a platicar también de las empresas exceptuadas y de las empresas que quedan obligadas a la nueva manifestación de valor electrónica. ¿Vale? Entonces, Pero el proyecto cuándo fue? evidentemente, por favor, Pues si cuidado. fue el 7 de abril, pues tuve así un día. Vale, muy bien. Eh, Agradezco infinitamente a mis socios comerciales que también estuvieron abonando en transmitir y comunicar este entrenamiento entre todos sus clientes, a Joint, al despacho Joint en Monterrey, también al despacho González Rodríguez, allá también en Monterrey, a Exterior Logistics, por supuesto, a Grupo Prasat, que sin lugar a duda hemos trabajado por muchos años codo a codo en esta dinámica de poderle prestar asesoría a diversas compañías, a Grupo SAC, que al final de de nuestro entrenamiento va a participar con ustedes para poderles mostrar algunas propuestas de solución electrónica que pudieran darles alivio a esta nueva disposición, por supuesto, y también a LAN. Que sin lugar a duda también por muchos años hemos colaborado juntos allá en la parte norte del país, en Reynosa. Un fuerte saludo y un fuerte abrazo a la gente de Tamaulipas, por supuesto. Y pues bueno, vamos a comenzar. Antes que todo, algunas reglas y lineamientos relacionados a nuestra dinámica de entrenamiento, nuestro webinar del día de hoy. Les pedimos encarecidamente que cuiden el tema de sus micrófonos, que estén en modo silencio para evitar las distracciones. Pueden hacer uso del chat para poder realizar sus preguntas o compartir comentarios y evitar mensajes no relacionados con el tema. Se recomienda encender sus cámaras para una dinámica un poco más personalizada. No es obligatorio, pero bueno, es optativo para ustedes. Las preguntas y las respuestas pueden realizarse en cualquier momento y en su defecto se podrán ir atendiendo hasta el final de la sesión. Todo esto dependerá de de los tiempos que tengamos, ¿vale? Estamos proyectados para durar hora y media en nuestra sesión y después de eso vendrá el ingeniero Mauricio Morante de Grupo SAC para mostrarles esta solución electrónica, solución digital para el tema de la manifestación de valor, a ver cómo ustedes pueden asimilarla en su operación diaria. Esta sesión se está grabando, ¿vale? Entonces agradecemos mucho su participación y colaboración. La agenda y objetivos. Bueno, el objetivo principal que traemos es brindarles a ustedes como participantes los conocimientos necesarios para cumplir correctamente con la obligación de transmitir la manifestación de valor, interpretar su fundamentación legal, evitar los errores comunes, mitigar riesgos en auditorías y conocer los medios de defensa
ante sanciones. Traemos una agenda de 10 puntos que estaremos agotando a lo largo de este tiempo. Quiero anticipar que habrá algunas láminas que a lo mejor no son tan importantes, sobre todo cuando estemos en la parte del llenado. Habrá algunas láminas que se quedarán como parte del material, no estaremos profundizando, ya que a lo mejor solamente hay que poner tu RFC, etcétera, y esas cositas que la verdad no vale mucho la pena desperdiciar tiempo ahí. Quedará en el material y evidentemente les haremos de su conocimiento la publicación tanto del material como del video posteriormente en nuestras redes sociales para que descarguen tanto la presentación como otros documentos que preparamos y estaremos viendo a lo largo del día de hoy. ¿Vale? Bueno, quiero comenzar con el marco legal de la valoración aduanera y hacer unas precisiones en cuanto a nuestro webinar del día de hoy. La razón de reunirnos es para efectos de comprender un poco más sobre el tema de la manifestación de valor, pero para aquellos que este tema de la manifestación de valor no sea familiar, necesitamos entender que todo esto surge de la valoración aduanera. ¿Y qué es esto de la valoración aduanera? Bueno, pues es la mecánica o el procedimiento mediante el cual vamos a determinar la base gravable de los impuestos al comercio exterior. Entonces, es un tema muy importante en cuanto a metodología, ¿vale? Existen diferentes tipos de metodologías para valorar las mercancías en la aduana. La idea es que cuando lleguen las mercancías para ser importadas o introducidas a nuestro país, exista estas metodologías para llegar al valor idóneo sobre el cual se van a calcular los impuestos y en consecuencia tendrán que pagarse por motivo de la introducción de estos bienes a nuestro territorio nacional, ¿vale? Entonces, la normatividad relacionada con la valoración aduanera está consagrada en nuestro artículo 64 de nuestra ley aduanera como método principal, el método de valor de transacción de las mismas, que en la dinámica pues mundial es el método de valoración más ocupado. No podríamos decir que el único, pero sí el más ocupado, en virtud de que todo se lleva a cabo por medio de transacciones económicas, bienes por dinero, ¿vale? Razón por la cual el precio pagado de las mismas es un tema fundamental para poder identificar. Las autoridades aduaneras les interesa muchísimo el tema del precio pagado y esos ajustes que se tienen que hacer al precio pagado, ¿sí? Denominados gastos incrementables para formar una base gravable, ¿vale? Entonces, toda la normatividad relacionada con valoración aduanera la estaremos observando entre el artículo 64 y 78 de nuestra ley aduanera para efectos de la introducción de bienes a nuestro país. En conexión a estas disposiciones tendremos un artículo 59, fracción tercera, de la ley aduanera también, 81 también de la ley aduanera, y esto me parece muy importante que lo traigamos en nuestro radar porque es también desde la propia ley que ya se prevé que aquellas empresas que introduzcan bienes en los pedimentos se declare el método de valoración y las vinculaciones relacionadas con los proveedores. El propio 81 de la ley aduanera así lo menciona. Y también tendremos el 162 para el agente aduanal y su obligación de conservar la manifestación de valor, ¿vale? Entonces, ley aduanera, reglamento de ley aduanera, artículo 81, establece los datos y documentos que se deben adjuntar a la manifestación de valor. Ahorita en la siguiente lámina vamos a enfocarnos un poquito a este artículo 81 porque necesitamos recordar ese 81 del reglamento que ha estado empolvado pues por más ya de aproximadamente unos 10 años, ha estado empolvado, no le hemos dado mucha observancia, pero ahorita lo vamos a refrescar y vamos a tocar base de él. Sin lugar a duda, las reglas generales de comercio exterior, regla 1.5.1, que es lo que le da vida operativa a la transmisión del formato electrónico E2, mejor conocido como manifestación de valor electrónica, que es lo que va a entrar en vigor en diciembre de este año. Y no, que no se nos olvide, Código Fiscal de la Federación, que es de aplicación supletoria a nuestra ley aduanera, por conducto de su artículo 130, nos obliga a conservar la contabilidad y la documentación relacionada. Nuestro pedimento, nuestra información que se adjunta a la manifestación de valor y la propia manifestación de valor forman parte de nuestra contabilidad y esa es la razón por la cual debemos de tener cuidado al preservarla y también ligarla con la demás información que viene en nuestra contabilidad, por supuesto. Dato muy importante, y esto creo que lo tengan en su radar también, el artículo 59A de la ley aduanera es un artículo interesante porque aquí se prevé la transmisión electrónica de la información relativa al valor y comercialización de las mercancías, pero mediante el acuse de valor, ¿sí? Mejor conocido por ustedes como COBE, ¿no? Y esta es una obligación distinta, pero me parece complementaria a todo el scope que hay en torno al tema de la valoración. Por eso estamos hablando de la Santa Trinidad de la valoración de las mercancías. Por un lado, tienes el pedimento, que en el artículo 81 de la ley aduanera, vamos a verlo por aquí, vamos a verlo.
artículo 81 de la ley aduanera, fíjense bien ustedes, los importadores manifestarán bajo protesta de decir verdad en el pedimento su valor en aduana, así como el método de valoración utilizado y en su caso la existencia de vinculaciones a que se refiere el artículo 68 de la ley en el caso de importación. ¿Vale? Ya traemos el primer punto donde estamos declarando valoración en nuestras operaciones de importación, en el propio pedimento. Y luego más por acá tenemos el 59A de nuestra ley aduanera, que nos habla que quienes introduzcan bienes estaremos obligados a transmitir la información relativa al valor de las mercancías y demás datos relacionados a su comercialización. ¿Vale? Entonces, con independencia de estos dos artículos, 81 y 59A, pues se le está dando vida al tema de la manifestación de valor electrónica por conducto de esta regla 151. Y entonces, con estos tres elementos, insisto, estamos dando vida a esta santísima trinidad, ¿no? Vamos a hacer más complicado lo que ya de por sí era complicado, ¿no? Bien, entonces, por un lado, vas a tener el agente aduanal declara en el pedimento tu método de valoración, las vinculaciones, el valor propio de las mercancías. Por otro lado, en los COBES se va a estar declarando también el valor de las mercancías. Y finalmente, en esta manifestación de valor electrónica, nuevamente tendrás que dar estos datos de valor. Yo no sé para qué piden tantos datos de valor. Se genera confusión, se induce al error de las empresas, de los propios agentes aduanales, porque además es común que muchos de ustedes quieran cuadrar la información y no necesariamente se tiene que cuadrar la información, se necesita entender los campos que estamos llenando. Bien, vamos a hacer un repaso, antes de seguir con los temas, vamos a hacer un repaso al artículo 81 del reglamento, ¿vale? Porque miren ustedes, este artículo 81 del reglamento de la ley aduanera se publicó el 20 de abril del 2015. Se acordarán que previo a esto vino una reforma importante a nuestra ley aduanera y posteriormente, insisto, en este año 2015 se modifica su reglamento, incluyendo la publicación de este artículo 81, ¿vale? Entonces, en este artículo 81 nos va diciendo toda la documentación que se debe de adjuntar como requisito a la manifestación de valor, ¿vale? Entonces, eh, es importante que nosotros vayamos entendiendo que la regla 151 del año 2018, bueno, incluso la del 2017, la del 2016, incluso la del 2015, pues nunca vincularon esa regla 151 de la manifestación de valor, nunca vincularon al artículo 81 del reglamento. Para eso te quiero mostrar y tú puedas refrescar tu memoria. Esta es la regla 151 de las reglas para 2018, ¿vale? Entonces aquí tú puedes ver que la manifestación de valor y hoja de 151, para los efectos del 59, fracción tercera de la ley, la manifestación de valor que proporciona el importador al agente o apoderado aduanal que promueva el despacho de las mercancías deberá cumplir con los requisitos que para tal efecto señala el formato denominado manifestación de valor. Entonces, esta regla fue aquella publicada en el 2018 y si ustedes vieran sus reglas 2017, 16, las del 15, verían una redacción idéntica, sin cambios, ¿vale? Esto quiere decir que durante este tiempo esas reglas nunca vincularon la documentación a la cual se refería en el artículo 81 del reglamento de la ley aduanera, ¿vale? Fue hasta el año 2019, en las reglas 2019, que se hace el intento, ¿vale? Por aquí las tengo, 2019, que ya se hace el intento, ¿no? De publicar esta regla 151 tendiente a fomentar la transmisión electrónica de la manifestación de valor por medio de la ventanilla digital, ¿vale? Esta es extracto de las reglas 2019. Y entonces aquí fíjate cómo ya cambia la redacción. Para los efectos del 59, fracción tercera de la ley, 81 de su reglamento, y bueno, ya desarrolla todo el tema de la obligación de transmitir la manifestación de valor. Aquí es, a partir de estas reglas 2019, es cuando se intenta vincular, ahora sí, la manifestación de valor con la documentación anexa al 81 del reglamento. Y así lo vamos a poder ver tanto en las reglas 2019 como en las reglas 2020 y otras sucesivamente, ¿vale? Fíjense ustedes, ahí lo volvemos a encontrar. Sin embargo, recordarán ustedes que estas reglas de 2019 nunca entraron en vigor. Por medio de los artículos transitorios, aquí estoy en reglas 2019, voy a subir, reglas 2019, siempre por medio de los artículos transitorios, nos dijeron, ¿no? La regla 151, ¿cuál? La de 2019, entrará en vigor una vez que se dé a conocer el formato denominado manifestación de valor.
Las personas que introduzcan mercancías a territorio nacional deberán cumplir con la presentación de la manifestación de valor de conforme con la regla 151 de las reglas 2018. Y este texto en los transitorios de las reglas 2019, 20, todas las demás que siguieron, ¿vale? Dicen exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, regresando a nuestra presentación, definitivamente es necesario acordarnos que este artículo 81 del reglamento, para efectos de la manifestación de valor, se revive, ¿sale? Ahora sí va a tener vinculación directa a la manifestación de valor este 9 de diciembre de 2025. Y esto me parece muy importante que podamos tenerlo muy claro porque cuando ustedes lleguen al llenado de la manifestación de valor en la ventanilla digital, pues básicamente les va a ir poniendo algunos documentos que por la información que tú le estás dando a la ventanilla, pues te va a poner ahí que los adjuntes. Pero sin lugar a duda, me parece que el orientador no está en la información que te dé la propia ventanilla, sino en tu obligación del artículo 81 del reglamento, lo que te toque transmitir de acuerdo al 81 del reglamento y de acuerdo a tu operación, ¿vale? Entonces, aquí hay unos temas muy interesantes que iremos avanzando a lo largo de la presentación. Muy bien. Entonces, con esto queda claro. La obligación legal de la manifestación de valor, como lo estamos viendo, surge, ¿sí? Vamos a verlo de arriba hacia abajo, primeramente por artículo 59, fracción tercera de la ley, ¿vale? Orden jerárquico de las normas. Tenemos como obligación, ¿quiénes? Los importadores, de entregar a la agente aduanal y proporcionar a las autoridades aduaneras una manifestación con los elementos que permitan determinar el valor en aduana de las mercancías, conservando en documento digital dicha manifestación y obtener la información y documentación que compruebe el valor declarado. El artículo 81 del reglamento comprenderá los documentos e información que señale el SAT mediante reglas y deberá contener la información necesaria. Entonces, nos debe quedar claro que punto número uno en cuanto a obligaciones del importador es entregarle al agente aduanal esa manifestación. Punto número dos, proporcionar a las autoridades cuando éstas lo requieran. Punto número tres, obtener la información y documentación y otros medios de prueba. Y punto número cuatro, la conservación del documento en medios digitales. Cuatro obligaciones relacionadas con la manifestación de valor, ¿vale? El valor es probatorio, ¿no? Es un elemento documental que acredita la veracidad del precio pagado por pagar de las mercancías importadas. Y bueno, de cierta manera se va a compartir un poco de responsabilidad con el agente aduanal, pues, puesto que una vez que tú transmitas la manifestación de valor, se tiene que generar un acuse a modo de e-document. Y bueno, evidentemente el agente aduanal lo va a tener que transmitir en el pedimento aduanal como e-document, ¿vale? Entonces, pues bueno, de cierta manera hay una corresponsabilidad en ese sentido, pero me parece que la carga está completamente pendiente a que sea la importadora quien la lleve a cabo, ¿vale? O sea, si ustedes empiezan a entender un poquito más, pues como les venía diciendo al principio, en la forma seguimos hablando de manifestación de valor, pero hoy, a diferencia de lo que viene sucediendo y de lo que va a suceder, es la siguiente. Actualmente, tu agente aduanal, si tú eres importador, tu agente aduanal te ayuda a entregándote una manifestación de valor, ¿no? Ya viene el formatito, ya se llena, etcétera, pero no hay necesidad de adjuntar los documentos a esa manifestación de valor y transmitirla en el pedimento como documentos adjuntos. Esa parte no sucede así el día de hoy, pero a partir del 9 de diciembre va a suceder. Y entonces, ¿qué pasa? Que me parece que vamos a empezar a confrontarnos con nuestros agentes aduanales, porque ¿quién va a hacer esa manifestación de valor? Ya no, estos sistemas, estos programas que se crearon de sus propios agentes aduanales para llenar un formato que veníamos utilizando desde muchos años atrás, pues ya no se va a llenar por conducto de ese sistemita, ¿no? Que muy seguramente se utilizaba la información ya del pedimento, de la información que ya tenía la agente aduanal. Ahora se tiene que hacer por medio de la USEM, que sin lugar a duda va a haber web service y eso nos llevará a un tema de desarrollo tecnológico, por supuesto, pero el quit me parece que va a estar en la documentación anexa. Esa documentación anexa, gran parte me parece que podrá ser asimilada de la documentación que de por sí se comparte para el propio despacho aduanero de las mercancías, pero no así por lo que respecta a los contratos. Los contratos relacionados con la operación no es un documento convencional que le compartas a la agente aduanal y se transmita como e-document. Hoy, para el tema de la manifestación de valor, vas a tener lo que transmitir. También aquellos otros documentos como el comprobante de pago, eso no venía sucediendo, eso era parte de tu contabilidad. Y tú tenías claro
que las autoridades podrían requerírtelo pues, mediante una auditoría, por supuesto, en donde tú estabas obligado a entregar tu expediente y además tus comprobantes de pago, ¿no? Entonces eso ya no necesariamente vas a tener que esperar hasta que te revisen o exista una facultad de comprobación. Va a ser suficiente con que entre en vigor esto para que estés obligado, enganchado a tenerlo que transmitir como documentación anexa de tu propia manifestación. Ese es el problema, ¿vale? Entonces, pues bueno, vemos una carga operativa interesante que puede venir a transformar la vida o la rutina de muchas compañías, porque evidentemente si tu operación es de una operación al mes, pues a lo mejor no es un tema importante, pero si tú tienes 10, 20, 30, 50, 100 operaciones mensuales, pues esto viene a agregarle complejidad y tiempos al despacho aduanero de tus mercancías, porque pues la manifestación de valor hoy estamos acostumbrados a que nos la llena el agente aduanal, llega con la cuenta, con los honorarios y el expediente, ¿vale? Y la firmamos hasta que nos auditen, ¿no? Ya hasta que es urgente, ahí sí nos acordamos de firmarla. Ya no va a pasar eso. O sea, hoy lo tenemos que hacer como parte del proceso del despacho aduanal, si no, no se puede llevar a cabo el despacho, tiene que transmitirse la manifestación de valor. Y eso implica tiempos, eso implica digitalización de documentos, eso implica gente que tenga que hacer ese trabajo y alguien lo va a tener que costear, ya seas tú o alguien más, ¿no? Entonces, además de complejidad, viene tema de costos. Vamos a platicar sobre los obligados y los exceptuados. Bien, en cuanto, me parece muy interesante que podamos recordar quiénes vienen estando exceptuados ojo, hace ratito platicamos que la regla que está vigente al día de hoy es la regla 151 de las reglas 2018. Esta es la que está vigente, ¿vale? Si tú te fijas en tus reglas 2025, que ahorita las voy a poner por aquí, ya se me escondieron, acá están. Fíjate muy bien, artículo transitorio, ¿vale? En tanto, las personas que introduzcan mercancías a territorio nacional deberán cumplir con la presentación de la manifestación de valor de conformidad con la regla 151, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre del año 2017, ¿vale? Bueno, esta regla y estas otras dos reglas de las reglas 2018 están vivas por conducto de este artículo quinto transitorio de las reglas 2025. Entonces, quiere decir que esta regla 151 de las 2025, ¿sale? Aún no entra en vigor. ¿Cuándo entrará en vigor? A partir de diciembre de 2025. ¿Cuál es la que está vigente? ¿Sale? La de 2018. Esta es la que está viva, ¿vale? 151 de reglas 2018 y en este momento hoy, que es 19 de agosto de 2025, está viva esta regla. Tiene sus días contados. En este momento había beneficios para quienes, para la industria terminal, para la industria automotriz terminal, siempre y cuando tuvieran registro como operador económico autorizado. Así es como estaba la regla 4531 de 2018, ¿vale? La 731 apartado A, fracción sexta, las empresas certificadas en la modalidad IVAYEPS, ¿vale? Aquí te lo estoy poniendo desde las propias reglas. No estarán obligados a proporcionar la manifestación de valor ni la hoja de cálculo. Y esto tiene sentido porque en ese entonces se hablaba de manifestación de valor y hojas de cálculo. Entonces, el beneficio estaba en que no estaban obligados a proporcionar, ¿vale? ¿Pero en cuáles? En las operaciones de importación temporal, nada más. Entonces, estos dos beneficios de excepción de la manifestación de valor, aunque sean reglas 2018, siguen vivas. ¿Y hasta cuándo van a estar vivas? Hasta el 9 de diciembre. Pero ojo, señores, les recuerdo que en el año 2020, 24 de julio del 2020, para ser más exactos, acuérdense que hubo una reforma a las reglas de comercio exterior donde le quitaron estos beneficios, ¿sí? A las empresas Cibayeps. ¿Y a quién se los dieron? Se los dieron a las IMEX con OEA, con operador económico autorizado. Vamos a viajar en el tiempo a las reglas 2020, aquí te las pongo, ¿vale? Y en estas reglas 2020, ¿sale? Aquí te pongo.
Fíjate muy bien cómo ya cambia y dice la regla 151, 4531, fracción 18 y 733, fracción 14 entrarán en vigor una vez que se dé a conocer el formato de manifestación de valor a los 90 días posteriores. Mientras tanto, ¿qué te dice? En tanto, las personas que introduzcan mercancías a territorio nacional deberán cumplir con la presentación de la manifestación de valor con dispuesto en la regla 151, 4531 y 731. Por eso es lo que te digo. A pesar de que en el 2020 se eliminaron los beneficios, o la gran mayoría de los beneficios a las empresas IVAYEPS, bueno, a ver, estoy ahorrando saliva, ¿no? Registro, esquema, certificación de empresas, modalidad IVAYEPS, pero para ahorrar saliva, sí IVAYEPS, ¿vale? Recuerda, en el año 2020 les revocaron la mayoría de sus beneficios, entre ellos el de la manifestación de valor. Sin embargo, por medio de los artículos transitorios de las reglas, esta regla 731 rubro A, fracción sexta, sigue viva, pero tiene fecha de caducidad. Cuando entre en vigor, cuando entre en vigor la regla 5151 vigente para las 2025, ¿vale? Ya las empresas certificadas en materia de IVA-IEPS ya no van a tener ese beneficio, solamente las IMEX OEA, ¿vale? Entonces voy a regresar a la presentación porque aquí es donde quiero que lo entiendan muy claramente y se los pongo del lado en la parte superior derecha de la presentación. De 2018, 2019, 2020, o sea, todos estos años, 2025, las empresas IMEX con certificación en materia de IVA-IEPS pues, estaban exceptuadas de proporcionar la manifestación de valor en sus importaciones temporales. Pero a partir del 9 de diciembre de 2025, esta excepción se va para que tú puedas continuar exceptuándote, pero ahora no de proporcionar, sino de transmitir electrónicamente, tienes que ser OEA. Entonces, bien por las que ya son OEA, mal por las que son nada más IMEX y Valleps, porque se avecina una carga que no tienes considerada en tus procesos. Ni siquiera por aquí se te ocurre que hay que hacer todo esto, porque hemos estado adormilados, ¿no? Hibernando en este mundo de beneficio, ¿vale? Pero bueno, para las automotrices, la industria automotriz terminal, el requisito venía siendo que fueran OEA. En las reglas, a partir del 9 de diciembre de 2025, ya no importa si son o no son OEAs, simplemente por ser hecho industria, por el simple hecho de ser industria automotriz terminal, no tienen tema con la transmisión electrónica. Pero bueno, pues de esas no hay tantas. Y todos los demás pues vamos a estar pasando aceite. Hay otras empresas que van a estar también exceptuadas de la obligación de transmitir la manifestación de valor, que son las operaciones de desistimiento y las operaciones del artículo 116 de la ley aduanera. El 116 de la ley aduanera nos habla de las exportaciones temporales, pero evidentemente estas excepciones no están relacionadas con la exportación temporal, sino con el retorno al país, es decir, con el reingreso de las mercancías a nuestro país, ¿vale? Entonces, hay algunos temas muy particulares, fracciones del artículo 116 muy específicas que responden a esta excepción, fracción uno, 2 y 3. ¿Vale? Algunas claves de pedimento que estarán asociadas a esta excepción estará por ahí el K1, el H1 y el H8. Todos estos hablando de operaciones de importación en donde regresan tras haber sido exportadas temporalmente a nuestro país. ¿Vale? Entonces, para que tengamos ahí claridad al respecto. Esas prácticamente se mantienen, ¿vale? No va a haber ahí algún cambio trascendental. Estuvieron exceptuadas y continuarán estando exceptuadas. Donde va a cambiar insisto, en las IMEX y VALEPS, pues que venían estando exceptuadas con clases de pedimento INs, B1, E1, 2, etcétera, ¿no? Ellos van a tener un cambio, ¿vale? Muy bien, vamos para allá. Aquí están podríamos llamar en esta lámina los obligados. Ya a partir del 9 de diciembre del 2025, de acuerdo a la hoja informativa número 8, pues esta fecha marca el inicio de la transmisión electrónica del formato de 2 ya de manera formal. Oye, hoy puedo ya estar haciendo ejercicios de transmisión electrónica. Sí, claro, hoy se vale. Hoy, en este momento, vale mucho la pena que empieces a ver cómo hacer la transmisión, cómo te vas a poner de acuerdo con tu agente aduanal. Me parece que en esta ocasión no va a ser tan fácil que le dejes a tu agente aduanal la responsabilidad de este tema. Va a ser una cuestión muy interesante. Vamos a ver cómo la creatividad de las compañías para poderle hacer frente a esta nueva obligación. Todos los importadores, todos aquellos que estemos haciendo introducción de bienes a nuestro país, deberemos transmitir electrónicamente la manifestación de valor, ¿vale?
en cada operación temporales, definitivas, etcétera. ¿Vale? Las IMEX con certificación IVAYEPS anteriormente estaban exceptuadas, ya no lo van a estar, ¿vale? Hoy vas a necesitar el OEA para poder exceptuarte. Entonces, queda claro que las IMEX con certificación IVAYEPS estarán obligadas a transmitir electrónicamente. Oye, soy IMEX con IVAYEPS, pero también tengo OEA. Felicidades. Estarás en el grupo de los exceptuados. Oye, nada más soy IMEX. Pues entras en el bloque de todos los importadores. ¿Vale? Soy IMEX IVAYEPS. Estás obligado a transmitir. ¿Vale? Espero que con eso quede súper claro. Exceptuados 103, 116. ¿Vale? Algunas operaciones del 106 también van a estar ya incluidas. Algunas importaciones temporales, menajes de casa, por ejemplo, también estarán exceptuados. Y bueno, las del 116, que son retornos al país de mercancías exportadas temporalmente, IMEX OEA, industria automotriz terminal, estarán exceptuados como antes. ¿Vale? Muy bien. Vamos a empezar a ver el tema del procedimiento operativo paso a paso. En términos generales, podríamos entender que el proceso de transmisión de la manifestación de valor a la BUSEM se va a desdoblar en cuatro etapas, ¿no? El primero, que es la autenticación en el portal de BUSEM, me parece que no traemos ahí un tema de reto, ¿vale? Vamos a necesitar nuestra firma, usuario y contraseña, vamos a capturar y validar datos, ¿no? Vamos a estar llenando campos. En términos generales, a lo mejor esto dirás, pues no implica un gran reto, ¿no? Pero vamos a ver el punto de la carga de anexos y documentos y finalmente la obtención de acuse electrónico. Muy bien, es muy importante llegar a obtener ese acuse porque es el que vamos a compartir con el agente ONAL para que se transmita como e-document en nuestro pedimento. Muy bien, el bloque está estructurado en 6 bloques: el formato de la manifestación de valor, datos de identificación, bloque uno; bloque 2, información del proveedor; bloque 3, características de la transacción; bloque 4, método de valoración; bloque 5, incrementables o decrementables, según corresponda; y bloque 6, documentos anexos. A grandes rasgos son los 6 segmentos que podemos identificar en esta estructura del formato 2. Cabe señalar, aquí les hago mención, que el formato 2 forma parte del anexo 1 de las reglas de comercio exterior, pero no existe un formato per se en el anexo, simplemente te dicen es el formato que se publica en la ventanilla digital. Entonces, pues bueno, la verdad es que el formato como tal no lo vas a ver en los anexos, siempre te va a remitir a la ventanilla digital, ¿vale? Bueno, vamos a ir, ahí se repitió con una lámina, una disculpa. Muy bien. Vamos a ir a este formato E2. Datos muy importantes de su estructura. Cuando estemos llenando los datos del importador y exportador, nos van a estar pidiendo RFCs, números de pedimento, las aduanas, nos van a estar pidiendo la denominación, razón social de los proveedores, el Incoterm pactado y el tema de precio pagado por pagar, ¿no? Así como los gastos incrementables. Bien, vamos al ejercicio. ¿Dónde está? Datos interesantes. Controles automáticos del sistema. Bueno, cuando estés llenando la manifestación de valor, habrá ciertos campos que estarán condicionados, habrán ciertos campos que tendrán cierta lógica en su llenado. Y bueno, la verdad es que el formato, me parece amigable, pero no por ello no nos va a hacer daño, ¿vale? Al contrario, creo que está previsto para hacernos mucho daño. Vamos a ir a la ventanilla digital, ¿no? Que me parece muchos de ustedes estarán interesados en esta parte. Ustedes, una vez que ingresaron a la ventanilla digital y se han firmado con su e-firma y han puesto sus claves, pues llegarán a la bandeja de tareas pendientes, bla, bla, bla. Hacemos nuestros trámites, ¿vale? Nos vamos a ir a la sección de manifestación de valor. Ya que estamos en la sección de manifestación de valor, el paso uno, muy sencillo, pues nos va a pedir la captura de la solicitud y lo primero es datos generales del solicitante. Deje ver si hay aquí el puntero. Ahí se ve, ¿no? Entonces, paso uno, datos generales del solicitante. Perfecto. Nos van a pedir varios datos posteriormente, datos de manifestación, acuse de valor, valor en aduanas, ¿vale? Entonces, el uno se va a desdoblar en estos 4 pasos. ¿Va? Bien. Un segundo. Muy bien. Entonces, ya que pasamos esta información. Ay, ¿dónde estamos? Acá estamos. Perfecto. Ya que pasamos esta información, vamos a la parte de datos de manifestación. Nos van a pedir el RFC del importador,
pues, vamos a tener que capturar el RFC, quién es el importador, tu empresa, ¿no? Y vamos a poner ahí tu RFC, este, el registro federal de contribuyentes, el nombre o razón social, los RFCs de consulta, que puede ser el agente aduanal, el exportador, importador o mandatario, quienes ustedes indiquen, ¿no? Pero bueno, es importante el tema de la manifestación, los RFCs de consulta. Si tú eres el importador, quien está llenando la manifestación de valor, que en este sentido es el deber ser, pues bueno, es importante ahora que tú habilites como RFC de consulta al agente aduanal para que el agente aduanal pueda ir, tomar esta manifestación de valor y la pueda transmitir al pedimento. Oye, ¿qué pasa si no lo hago? La regla se anticipa y dice, bueno, si no habilitaste el RFC del agente aduanal, tienes que proporcionarle la manifestación de valor en medios digitales. ¿Para qué? Pues para que él la pueda transmitir a su vez al pedimento aduanal. Entonces, ahí me parece que ustedes necesitan tener muy claro, primeramente, quién va a estar llenando la manifestación de valor, ¿vale? Y que los RFCs de consulta estén plenamente identificados. Aquellos que tenemos operaciones con muchos agentes aduanales o diferentes agentes aduanales, pues va a implicar un mapeo de los RFCs de consulta que debemos de habilitar para poderle facilitar la consulta de las manifestaciones de valor a los agentes aduanales. Vale. Bueno, pues ya que tú puedes habilitar uno, dos, tres, cuatro, los que ustedes quieran, ¿eh? O sea, no hay problema. La ventanilla digital te permite ir capturando RFCs de consulta a los que quieres, ¿no? Hasta el de tu mamá, el RFC, lo pones y listo, ¿no? Puede consultar la manifestación de valor. Entonces, los que tú quieras. Acto seguido, seguimos en el paso uno, ¿eh? Captura de solicitud, ya pusimos la información del solicitante, ya llenamos la información de los datos de manifestación y ahora vamos a la información del acuse de valor. Nos va a pedir el número de acuse de valor. Entonces, lo que vamos entendiendo es que para que yo pueda hacer la manifestación de valor electrónica, ya debe de existir un comprobante, un COBE, ¿vale? ¿Por qué? Porque me lo pide. Y oye, ¿y todo esto se tiene que hacer previo al despacho, previo a que se active el mecanismo de selección automatizado? Pues sí. Por eso es que te digo que esta actividad se viene a colar entre la elaboración del pedimento del COBE y la activación del mecanismo de selección automatizado. Entonces, no es como lo venimos trabajando toda la vida, ¿no? De que la gente aunal me estaba dando el formatito y bueno, pues ahí lo guardamos y hasta que nos auditen nos acordamos. Ya no va a poder ser así. Por eso esta modificación me parece trascendente en la carga administrativa y los costos asociados a esa nueva carga administrativa, ¿no? Acuse de valor. Entonces, tienes que tener ya tu acuse de valor, tu COBE, lo llenas y tienes que indicarle el método de valor, ¿vale? Puede ser método de valor de transacción, que es el más común, pero bueno, ¿eso quién lo va a saber? Pues tú como importador, tú eres el que debería de saber exactamente qué tipo de valor, de método de valoración vas a ocupar para esas mercancías. Y una pregunta clave para las maquiladoras, para las empresas que no son dueñas del inventario que están importando, pues que no puede ser método de valor de transacción, porque al ser método de valor de transacción, el sistema va a actuar en lógica y te va a decir, tienes que darme un precio pagado. ¿Vale? Entonces, fíjense, ¿no? Fíjense muy bien en lo que vamos a llenar. No es llenar por llenar, es llenar lo que debe ser llenado, ¿vale? Entonces, vamos poniendo el COBE, el método de valoración que nos corresponda, y una vez que lo seleccionemos, le vamos a dar a agregar y nos va a decir datos guardados correctamente. Hasta aquí, qué padre, ¿vale? Yo por lo que veo y por las pruebas que hemos hecho, tú puedes en esta manifestación de valor eh, llenar con varios acuses de valor, ¿no? Sobre todo para esos que son consolidados, que traen varias facturas de diversos proveedores, bueno, vas poniendo ahí el COBE de las diferentes facturas, ¿no? Para que te entretengas, ¿no? Si no tienes mucho que hacer en el día, pues te vas a entretener, vas llenando todo esto. Entonces, ya que agregaste, pues ya te aparece aquí abajo, ¿no? Tu acuse de valor, el valor de transacción, la factura y todos los datos de este COBE, ¿vale? Qué padre. Va funcionando súper bien el sistema. ¿Vale? Esto me parece que no agrega valor a la cadena de suministro, pero bueno, le facilitamos su trabajo a las autoridades, por supuesto, ¿no? Acuse de valor. Aquí ya nos va poniendo los datos que previamente registramos. El mismo acuse, método de valor de transacción, y nos va a pedir que declaremos el Incoterm de nuestra operación y si existe o no vinculación, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí seleccionamos el CIF, ¿no? O el Incoterm que hayamos considerado, declaramos si existe vinculación o no, padrísimo, y bueno, llenamos los datos del pedimento y damos agregar, ¿vale? Padrísimo. Nos va a pasar a la siguiente sección que es de los incrementables. Y aquí pongan mucha atención porque en mi opinión aquí es donde empiezan los problemas. Fíjense muy bien en la ventana. Incrementables conforme al artículo 65. Vamos a pensar
que estamos importando bajo un término de compraventa ex-works, ¿vale? Entonces, lógicamente, un gasto por excelencia que vamos a tener, pues es el de los transportes, seguros y gastos conexos. Pero ya desde aquí empezamos a tener algunas problemáticas, ¿no? Porque, pues bueno, y si tengo los dos, gastos de transporte y seguros, y además tengo conexos, bueno, ya lo pusimos, ya se le, porque eso es un combo, ¿no? Eso es un combo y no hay forma de modificarlo, es el que es. Vale, y entonces tenemos que poner la fecha de erogación. Ya ahí ya hubo un problema, porque no me dejarán mentir ustedes, la gran mayoría de todos los que hacemos comercio exterior, al momento de importar las mercancías, al momento de que las mercancías están en la aduana, no hemos pagado el gasto incrementable. O sea, comúnmente eso lo pagamos 30, 60 días después. No tengo fecha de erogación. Tampoco el importe. Bueno, puedo tener el importe en dólares, ¿vale? Pero me están pidiendo que lo llene en pesos. Y me están poniendo el tipo de cambio, ¿sale? Entonces, aquí es donde empieza a haber problemas porque no sé el futuro, ¿vale? No sé el futuro y eso es un inconveniente, ¿vale? Máxime que por aquí, por ejemplo, las monedas, las opciones de monedas, fíjense, nos dan US dollar next day, US dollar same day. Putz. O sea, un formulario que induce al error, un formulario que nos deja de cierta manera en duda en cuál debo de poner. Pues vamos a poner el de US dollars, ¿no? Perfecto. Como pude, le entendí y ya llené el dato en la ventanilla 589 US dollars, tipo, ya le puse aquí un tipo de cambio, pero no tengo la fecha de erogación. Debe capturar los datos marcados como obligatorios. Esto es lo que me va a decir la ventanilla. Al momento que yo le dé agregar, esta pantalla me va a arrojar. Debe capturar los datos marcados como obligatorios. Puta, ¿y cómo? O sea, me estás obligando a llenar algo imposible porque es un dato que no tengo. Al momento del despacho aduanero no lo tengo. Entonces, básicamente te obligan a que llenes el campo pues, de manera equivocada, ¿no? Para que puedas pasar a la siguiente parte, ¿no? De la manifestación de valor. Y esto es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque la regla 151 para las 2025 establece que si quieres corregir la manifestación de valor, tienes que pagar una multa. Pero ¿cómo si la propia manifestación de valor me está induciendo a declarar un dato inexacto? Ah, pues por declarar un dato inexacto tienes que pagar una multa. O sea, sistemáticamente va a estar diseñado esto para que pagues multa en tus manifestaciones de valor, porque muy seguramente no vas a tener el dato del gasto incrementable que hubieras pagado. Y este es por decir uno, porque si tienes varios, tienes que mencionarlos todos. Ve, aquí me regreso un poquito. Ahí están. Tienes que seleccionar uno o varios de los gastos, por eso te ponen agregar. ¿Vale? Entonces, híjole, la verdad es que este tema de los gastos, declarar los gastos incrementables, pues va a ser todo un reto para aquellos que traigamos operaciones en donde declaremos gastos incrementables, ¿no? En fin, ahora, no se diga esto, sí, la misma lógica sigue en la parte de decrementables. Porque ahora, si estás comprando bajo un término bajo un término de compraventa DDP o DPU, por ejemplo, eh, tú al momento de importar las mercancías, tú tampoco has pagado los bienes. O sea, tienes que esperar a que lleguen los bienes a tu almacén. Generas, los registras en tu contabilidad, generas el pasivo, etcétera, y de ahí, pues ustedes comúnmente contabilizan los tiempos para pagarle al proveedor, ¿no? Y a lo mejor hasta que lleguen los registres, podrías tener la idea de cuándo se le va a pagar de acuerdo con la política que tengas con ese proveedor, pero no al momento del despacho aduanero. Y fíjense ustedes cómo la fecha de su erogación es un campo obligatorio. Entonces, sistemáticamente vamos a estar teniendo que declarar datos incorrectos, porque no tenemos ese dato al momento del despacho aduanero. Y esto es algo que sí incomoda bastante en el llenado. Pero bueno, ya que lo llenaste incorrectamente o con datos inexactos, porque no va a haber de otra, hasta este momento, digo, si más adelante la autoridad entiende y reflexiona esto, pues lo modificará y qué bien por todos nosotros, porque podremos llenar la manifestación de valor, etcétera, ¿no? Pero si no se modifica y se sigue como está hasta el día de hoy, 19 de agosto, pues vamos a sistemáticamente, a partir del 9 de diciembre, vas a tener que estar pagando multas por corregir las manifestaciones de valor que obligatoriamente te estarán haciendo llenar de manera incorrecta. Bien, pasando a la sección de precio pagado, sucede algo muy parecido. Ya se fijaron que hay un campo obligatorio, ¿vale? Pero la pregunta será, dice precio pagado. Me parece que sucede algo muy parecido con los gastos incrementables. Al momento de la importación no hemos hecho el pago de los bienes que estamos importando. Eso es algo muy común, ¿vale? Bueno,
Pero te da la opción también si es que ya compensaste el pago, ¿no? Si no tienes precio pagado, te dice, no hay problema, no lo llenes, pero puedes declararme si compensaste el pago. Tampoco eso es tan común, pero bueno, pudiera llegar a suceder. Si esa situación existe en donde hay compensaciones de pago, tienes que declararlo, ¿vale? Lo que sí va a existir es el precio por pagar. Dices, aquí es donde entro yo. Aquí sí es donde entro yo porque sí voy a pagarlo porque mi método de valoración es método de valor de transacción y lo voy a pagar 30, 60 o 90 días después de que lleguen las mercancías al almacén de la empresa, no al recinto fiscalizado, ¿vale? Entonces, ¿qué es el momento? Ese momento donde están las mercancías en el recinto fiscalizado, en donde quieren que yo llene esto. Bueno, entonces, ok, creo que mi supuesto es el de precio por pagar porque nosotros pagamos después, ¿vale? Aquí, a diferencia de los temas de incrementables, hay un campo adicional que dice momentos o situaciones cuando se realizará el pago, ¿vale? Entonces, a pesar de que la fecha está sombreada en color gris y hace alusión a que es un campo indispensable, como estamos hablando del futuro, del precio por pagar, lo que hay que hacer aquí es llenar el momento o situación cuando se realizará el pago. Y entonces tendrás que tomar tu tiempo para poner una breve narrativa para explicar que las mercancías, una vez que lleguen a tu almacén, se dará ingreso a la contabilidad de la empresa, a los inventarios y en un plazo de 30, 60, 90 días, de acuerdo a la política de pagos de la empresa, se estará llevando a cabo el pago al proveedor, bla, bla, bla. Y entonces ahí te explayas, pones tu narrativa, tu explicación y le das a agregar, ¿vale? Como está en blanco, si se fijan, como está en blanco, pues, dicen faltan datos por agregar, ¿vale? Entonces ya es hasta que pones tu narrativa, que te decía yo aquí, que ya te permite guardar los datos. Bueno, pero eso no existe en el apartado de gastos incrementables. En el apartado de gastos incrementables, ya lo vieron, es sí o sí te equivocas. Y bueno, básicamente, ya que has llenado todos esos pasos, todos esos campos que fuimos viendo uno por uno, te hace el resumen de toda la información que declaraste, le das continuar y te va a llevar al paso número 2. De ciertos requisitos que dicen requisitos opcionales, ¿eh? Pero qué contradictorio, ¿no? Fíjense, es que esto de verdad, ¿cómo la ven? ¿Sí son necesarios o son opcionales? La verdad es que sí resulta un poco abrumante cómo es que nos ponen a llenar este tipo de información donde hay inconsistencias. El contribuyente importador se quedan vulnerados sus derechos de seguridad jurídica, ¿no? En fin, te dice instrucciones. Ojo, aquí en las letras pequeñas está el diablo, ¿eh? Instrucciones. De acuerdo al caso particular, algunos documentos podrían ser obligatorios. En caso de que no requieras algún documento, selecciónalo y elimínalo. Lo que pasa es que el sistema en automático te intenta ayudar, ¿vale? Y te va a habilitar ciertos documentos supuestamente de acuerdo a lo que en el paso uno precargaste. Entonces te va a habilitar ciertos documentos. Por default, siempre pone este documento complementario. ¿Qué es? ¿Quién sabe? Pero ahí te lo pone por default, ¿vale? ¿Cómo sé cuál es el documento o los documentos que deben de estar adjuntos, ¿no? O sea, ¿cuáles son el tipo de documento que voy a poner? Bueno, pues, el que tú traigas en tu manifestación, el que tú traigas en tu 81 del reglamento y de acuerdo con tu operación, ¿vale? Entonces, por eso es que te dice, si deseas adjuntar un nuevo documento, selecciona la opción adjuntar nuevo documento y presiona adjuntar. Entonces, bueno, ahí te va llevando a adjuntar cada uno de los documentos que tienes que cargar como adjuntos a tu manifestación de valor. Esto quiere decir que vamos a tener el expediente del expediente. ¿Cómo es eso? Sí, o sea, a algún genio se le ocurrió la idea de hacer un expediente para la manifestación de valor, o sea, una serie de documentos adjuntos a la manifestación de valor, que cuáles son los que ya vimos en el 81 del reglamento, que en algunos casos son iguales a los que hay en el 36A de la ley aduanera, que se adjuntan al pedimento. Por eso hablamos de un doble proceso, de un doble trabajo. Oye, autoridad, pero pues es que ya te estoy dando de por sí en el pedimento, estoy declarando el método de valoración, estoy declarando el valor en aduana, estoy declarando las vinculaciones. Además, como documents, se están transmitiendo la factura, el COBE, el X, Y o Z. No obstante, además, sin olvidar el COBE, ¿no? Porque el COBE se llenó por medio de la BUSEM, lo transmitimos.
No obstante, toda esa carga de trabajo administrativa ahora es la manifestación de valor que tiene su propio formato, que también se relaciona con el valor de las mercancías y también hay que adjuntarle documentos que en algunos casos va a converger con lo visto en el 36A, pero habrá otros del 81 del reglamento que no están previstos en el 36A y que tienes que adjuntarlos. Ojo, porque yo ya he escuchado que les están diciendo que si el sistema no les, o sea, que solamente transmitan lo que les muestra el sistema. Ojo, señores, ojo, porque lo vimos al principio. La regla 151 para 2025 sí está vinculando el artículo 81 del reglamento. Entonces, tú no puedes quedarte con la idea de que, el sistema nada más me habilitó un documento que tengo que digitalizar. El sistemita este se puede equivocar. Tu responsabilidad está en la ley, no en lo que te aparece en el sistemita de la BUSEM. ¿Cuántos errores hay? ¿Cuántos errores no les ha tocado en la ventanilla digital a ustedes? Es más, lo vemos en el propio caso de los pedimentos aduanales, ¿vale? Existe la figura esta del prevalidador. Es que no me da firma el prevalidador. Pues bueno, pues puede estar mal el prevalidador. El hecho puede omitir cosas el prevalidador. Es que me dio firma. Pues eso no implica que esté bien el pedimento. Puede ser sancionado. Lo mismo, el mismo principio es aquí, ¿vale? Entonces, no te quedes con la idea de que los documentos anexos a la manifestación de valor son aquellos de los que te dice la misma ventanilla. ¿No es cierto? No es cierto porque la propia regla 151 vincula al artículo 81 del reglamento de la ley aduanera y en consecuencia tú tienes que identificar de acuerdo a tu operación el inventario de documentos que deben de ser adjuntados. Oye, ¿y toda esa chamba quién la va a hacer, Bueno, pues es en lo que hay que ir pensando, ¿vale? Bien, antes de que te sigas preocupando sobre este tema, vamos a tener una lista, bueno, aquí te pongo los errores frecuentes en la transmisión, inconsistencias en precios, campos vacíos, como ya te mostré, errores en catálogos, carga incompleta, errores técnicos. Ojo, que, que si te tocó tu hora de tu almuerzo, desayuno, sobremesa, lo que sea, y tú estabas capturando una manifestación de valor, ¿vale? Pues bueno, por inactividad después de 30 minutos, pues bye, ¿no? Entonces hay que ser muy efectivos, muy eficientes en la captura de la información. Ya serán temas, pues muy interesantes de ver cómo vamos a resolver en el día a día, porque además, pues ya vienen otros despachos de mercancías encima de nosotros, ¿no? Entonces considero que es muy importante establecer controles internos de captura, revisión de documentación previa para reducir riesgos de rectificación y sanciones y considerar una implementación de una matriz de verificación que valide la información antes de la transmisión electrónica de la manifestación de valor. Te insisto mucho en que la retransmisión por errores, datos inexactos va a generar una multa. Así las cosas, me parece que podemos ir condensando las responsabilidades de los importadores y los agentes aduanales. No se les olvide, no es porque lo diga yo, lo dice la ley. La responsabilidad de determinar el valor en aduana de las mercancías le corresponde al importador. Porque, a ver, la negociación, ¿quién la hizo? La negociación de compraventa, ¿la hizo la agente aduanal o la hizo el comprador que está fungiendo en esta actividad aduanera como el importador de las mercancías? Pues fue el comprador, por supuesto. Ustedes y el vendedor entraron en una dinámica de negociación y entre ustedes acordaron, pactaron un precio y acordaron dónde se iba a entregar y quién se iba a hacer cargo de X o Y cosa. Oye, pero esas decisiones se toman en el extranjero, pues hay que preguntarlas, porque si no se tienen, vamos a determinar una valoración aduanera por conducto de la manifestación de valor y que sí podemos corregir, pero que finalmente vamos a tener que pagar una multa por corregir esa manifestación de valor. La responsabilidad es neta y enteramente del importador, ¿vale? Entonces, es una responsabilidad del importador determinar el valor en aduana e identificar correctamente los gastos incrementables y decrementables que en su caso correspondan. Se debe garantizar la veracidad de la información relacionada con el precio pagado. Y en estos dos temas hay una controversia gigantesca porque muchas veces, por ejemplo, despachos aduaneros por medio de transporte aéreo, el costo del flete aéreo, ustedes al momento del despacho comúnmente, o así me ha tocado verlo en la gran mayoría de auditorías, el costo del flete aéreo lo tienen ustedes cotizado y sobre esa cotización se basan para declarar el flete como gasto incrementado en el pedimento, pero realmente tiempo después de la importación, tal vez meses o semanas, llega realmente la factura con el cobro del flete y se dan cuenta que, bueno, pues hay diferencias de 3, 4, 5, $10, ¿no? Y pues bueno, todo eso en este sentido tendrías que corregirlo. ¿Quién va a hacer esa chamba? ¿Quién?
O sea, sí, esto es una locura, ¿eh? Pero bueno, eh, es obligación de la gente, del importador, perdón, transmitir electrónicamente la manifestación de valor y sus anexos mediante el formato de 2 en BUSEM y conservar su acuse durante 5 años. Mientras que las responsabilidades del agente aduanal se reducen a transmitir electrónicamente el acuse de la manifestación de valor al pedimento como un e-document y a conservar pues dicha manifestación y los documentos adjuntos de la MB. ¿Vale? Entonces, por eso es que desde el principio estamos mencionando, señores, hay una gran transformación y no es franciscana. Hay una gran transformación para la carga administrativa, costos a la empresa, no obstante del tema de los aranceles con Donald Trump en los Estados Unidos, la poca eficiencia en las aduanas para el despacho aduanero. Bueno, ahora vamos a dar otra joya más a todo el entorpecimiento para el proceso del despacho aduanero que se llama manifestación de valor electrónica, con todas las responsabilidades, ¿sí? Incluso pago de multas que correspondan, ¿no? Entonces, para que estemos atentos. Es recomendable, pues aquí yo resalto mucho, hoy más que nunca, establecer contratos de prestación de servicios entre ustedes importadores y los agentes aduanales, porque ¿quién va a querer pagar esa multa? O sea, es una estupidez, pero finalmente, cuando llegue el tema de que hay que corregir una manifestación de valor, alguien va a tener que rodar su cabeza, ¿no? Porque no va a ser una manifestación, van a ser un montón. Si fuera una, pues 2,000 pesos no nos duelen. Pero si fueran 100, si fueran 200, si fueran 300, si fueran 1,000 operaciones, las que hay que corregir y hay que pagar esta multa, pues hagan ustedes las matemáticas. Va a ser una cantidad de dinero importante que nos va a pegar en los resultados, ¿vale? Vale, nosotros les compartimos un impacto económico operativo que proyectamos. Son repercusiones económicas operativas, ¿no? Consideramos que para efectos del llenado de la manifestación de valor, como tiene que ser por COBE, o sea, ya hiciste el COBE, ahora le vas a hacer la manifestación de valor a su COBE, ¿vale? Y si ese COBE que tiene su manifestación de valor necesita tener una serie de documentos anexos digitalizados, con las restricciones que ustedes ya se la saben, que le encanta la BUSEM, de que si excede de 5 megas y que el archivo es de 100 megas y lo tienes que partir en 20 para que no exceda con los 300 dpi y la manga del muerto que se les ocurra, ¿sale? Pues estamos, o sea, digo, si es una operación, una sola operación, pues a lo mejor estaríamos proyectando de 1 a 3 horas, dependiendo, ¿no? Pero a ustedes que les encanta ser consolidados de cientos de facturas, no, hombre, pues la verdad es que el tiempo de horas hombre para hacer eso va a ser considerable, ¿no? Tanto, nosotros estamos proyectando de 3 a 6 horas adicionales en la operación solamente para la recopilación, validación, carga, digitalización y seguimiento documental. Claro, esto dependerá de qué tan grandes son tus operaciones, ¿no? Personal especializado. Porque vaya, para el tema de valoración necesitas tener a alguien especializado que le entienda contabilidad, que le entienda la materia fiscal y que le entienda el tema de aduanas. Porque de otra manera, lo único que estarás digitalizando serán problemas. Si lo que estamos buscando es lo barato, el recién egresado, pues sin ofender, obviamente, pero evidentemente el potencial de riesgo que hay para corregir manifestaciones de valor será muy alto, ¿vale? Consideramos que muy seguramente querrán invertir en sistemas y adaptación tecnológica, y bueno, pues eso que requerirá inversión en software, ¿no? Licencias, etcétera, que encontrarás de todo en el mercado, por supuesto, ¿no? Más las multas recurrentes, ¿no? De 2,330 pesos a 3,310 pesos por operación con errores en exactitud. Entonces, ahí, para que te vayas dando una idea y vayas haciendo un cáliz y proyectando lo que vas a tener que, y aquí decimos no invertir, gastar. Hoy que estamos pasando las de Caín con todo el tema de los aranceles en Estados Unidos, en donde todas las empresas están perdiendo, donde estamos dando patadas de ahogado, pues ahora también métele temas de costos adicionales que no tenías en tu budget, por supuesto, ¿no? Y si estás haciendo tu budget todavía, pues métele esto a tu presupuesto porque muy seguramente te vas a enfrentar a esta situación. Además, bueno, esto es en la parte en la que las autoridades no te han iniciado facultades de comprobación, pero cuando te inician facultades de comprobación, pues los medios de defensa, abogados, etcétera. Bien, en esta orden de ideas, para ir conectando un poquito el tema de infracciones y sanciones, eh, como ya lo platicamos, regla 151 nos establece que en el caso de que tengas que corregir la manifestación de valor, ¿vale? Tendrás que pagar una multa. Que bueno, hago una nota aquí. Otra vez, perdonen la criticidad de este tema, pero me parece súper confuso que en el ámbito de la Santísima Trinidad del valor de las mercancías, por un lado, el 81 de ley aduanera te dice, en el pedimento debes de manifestar bajo protesta de decir verdad, el método de valor de transacción, el valor en aduana de las mercancías. Si te equivocas en el pedimento,
de acuerdo al 89 de la ley, tú puedes ir a rectificar tu pedimento y si no te han iniciado facultades de comprobación, tú podrías rectificar sin el pago de multas. Acto seguido nos dice el 59A de la ley aduanera, que es el tema de transmitir los datos de valor y comercialización por conducto del COBE. Si te equivocas ahí, hay una sanción que, si mal no recuerdo, es de 29,000 pesos, 29,000 pesos, sanción para el tema del COBE. Pero también ahora vamos a tener en este ámbito de la Santísima Trinidad del Valor de las Mercancías, si te equivocas en la manifestación de valor. Y si te equivocas en la manifestación de valor para corregirlo, tienes que pagar 2,330 pesos a 3,310. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Autoridad, por un lado, me facilitas la corrección en el pedimento. Por otro lado, me sancionas fuertemente el COBE. Pero la manifestación de valor me la sanciona suavecito. No, la verdad es que esto es una infamia. Pero bueno, en fin, régimen sancionador 185 fracción segunda 2,330 a 3,310 con datos inexactos o documentación incompleta en la manifestación de valor. ¿Qué hay? ¿Qué hay con el tema de la reincidencia? Ojo, ¿eh? Ojo, este documento de la manifestación de valor, como se va a adjuntar a cada pedimento, pues dependiendo del volumen de operaciones que tengas, tú sabes perfectamente que se va a estar repitiendo cíclicamente en muchas de tus operaciones. Perfecto. ¿Qué pasa si me equivoco en 10 pedimentos? ¿Qué pasa si me equivoco en 50, en 100, en 200? Si es recurrente, es decir, si estoy reincidiendo en esta infracción. Bueno, evidentemente, las autoridades aduaneras, de acuerdo con el 75 del Código Fiscal de la Federación, deben de fundar y motivar las multas que les impongan por aquellas infracciones que estén llevando a cabo. Entonces, sin lugar a duda, pues me parece que va a ser muy fácil que los lleven a estar pagando la multa más alta de la manifestación de valor por reincidencia. Y es que sistemáticamente, pues ya lo vieron, vamos a tener que estar llenando incorrectamente la manifestación de valor. Si eso no me parece adecuado. Oye, ¿podemos pedir una reducción de multas? Te diría que sí. El propio artículo 74 del código nos podría facilitar el pedir la disminución de las multas, pero no es un derecho automático, eso es necesario que tú lo entiendas. Es un beneficio condicionado a autorización mediante reglas de miscelánea fiscal, ¿no? Dentro de los requisitos hay uno que explica o indica que no puede haber reincidencia. O sea, no te pueden reducir la multa cuando ya hubo reincidencia por la misma infracción. Entonces, sí nos podría ayudar el artículo 74 del código, por supuesto, pero no es una medicina que perfectamente nos proteja al 100%. No, máxime que está sujeto a autorización. Entonces, definitivamente, necesitamos empujar por medio de nuestras cámaras gremiales, necesitamos empujar de nuestros asesores a que las autoridades cambien este régimen sancionador de la manifestación de valor, porque sin lugar a dudas no vamos a estar exentos de transmitir datos inexactos. Es que no se puede tener exactitud en un documento que se está presentando al momento del despacho de dinero porque no tengo toda la información, no tengo todos los datos de comprobantes de pago para proveedores o prestadores de servicios. Voy a estar teniendo que regresar a corregir mandatoriamente. Entonces no es posible que me estén sancionando por llegar a corregir y sobre todo si lo quiero hacer de manera espontánea, ¿no? ¿Dónde está nuestro derecho a la autocorrección de manera espontánea? Como sí lo prevé el 73 del código, que en estricto sentido debiera ser de aplicación supletoria, ¿no? ¿Dónde está ese derecho? ¿Por qué me sancionas? ¿Por qué para corregir el pedimento me das la oportunidad de no tener que pagar multas? ¿Y por qué para corregir la manifestación de valor sí me sancionas? Esa es la parte en la que no estamos de acuerdo. Bien, ¿qué hacer entonces ante esta indignante situación que hay con el tema de la manifestación de valor? Pues me parece que hay argumentos bastante suficientes como para llevar al amparo indirecto, el tema de proteger sus derechos, porque esta nueva manifestación de valor electrónica me parece que está excediendo facultades reglamentarias. En mi opinión, en mi opinión, la transmisión electrónica de la manifestación de valor es a requerimiento de la autoridad y me lo está pidiendo de manera sistemática y es algo en lo que no estamos muy de acuerdo con las autoridades. ¿Vale? Fíjense ustedes. Esto que pongo en amarillo es el 59 fracción tercera último párrafo. El importador deberá entregar en documento digital o electrónico, según sea el caso, a la autoridad aduanera, cuando ésta así lo requiera, la manifestación de valor y la información, documentación y otros medios de prueba necesarios a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, cumpliendo con los requisitos que establezca el reglamento y los términos y condiciones que establezca el SAT mediante reglas. Bueno.
O sea, son algunas ideas contra defender nuestros derechos, ¿no? Mediante el juicio de amparo indirecto por toda la regla 151, ¿vale? Que quiero que quede muy claro que en este webinar hemos estado impulsando, hemos estado aclarando cómo hacer el debido cumplimiento y que sin lugar a dudas, siempre nuestra política será que toda compañía cumpla con sus obligaciones fiscales y aduaneras. Pero me parece que hay un límite cuando ya se están pisoteando de manera excesiva y cuando esto puede generar un potencial riesgo de ineficiencias y de pagos excesivos de multas por una situación sistemática de las autoridades que nos van a obligar a estar corrigiendo y pagando multas. Me parece que aquí existen ciertos razonamientos que obligan a que ustedes reflexionen sobre la defensa de sus derechos, ¿vale? Y si no quieres defenderte contra la regla 151, pues por lo menos inicia o detona el juicio de amparo indirecto contra la multa. Me parece que la propia regla 151 está sobreregulada. O sea, entendamos que todo el tema de valoración aduanera ya existe en otros medios, otros instrumentos mediante el cual la autoridad puede acceder a la información del valor de las mercancías, y lo hemos comentado varias veces en la presentación, el pedimento, los COBES, los propios e-documents, que muchos de ellos se repiten, ¿no? Para temas del valor de las mercancías. Me parece que hay desproporcionalidad en las multas. Por un lado, en el pedimento no me sancionas. Por un lado, en el COBE sí me sancionas y me sancionas muy duro. Por otro lado, manifestación de valor por corregirme y sin darme derecho a la autocorrección espontánea me estás sancionando. Entonces, hay varios elementos, hay diversos conceptos de violación y algunas jurisprudencias que pueden favorecernos para defenderlos, por lo menos, contra la multa. Contra la multa que me parece completamente absurda, ¿vale? A lo mejor, si quieres, no contra toda la regla, pero sí contra la multa. Y es que, ¿qué va a pasar? Y ponte a pensar en esto. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado que terminan corrigiendo un pedimento 2 o 3 veces? Ahora, enfréntate al tema de corregir 2 o 3 veces la manifestación de valor de manera espontánea y aún así tener que pagar la multa 2 o 3 veces. Me parecería que, híjole, para la compañía no sería nada gracioso estar pagando 2 o 3 veces esa multa. Yo creo que va a ser muy importante que reflexionemos como empresa qué queremos defender. O, sin lugar a duda, la decisión que yo menos aconsejo es no hacer nada, porque finalmente quienes busquen los juicios de amparo indirecto para estos temas serán resueltos y esas resoluciones, o esas sentencias, mejor dicho, serán única y exclusivamente para quien haya detonado el juicio de amparo indirecto, ¿vale? Y no será aplicable para los demás. Entonces, vale mucho la pena que reflexionemos en esto. Sin lugar a duda, pondremos a sus órdenes nuestros servicios legales para defender sus derechos, por supuesto, en atención a estos agravios que estamos identificando. Muy bien. Sin embargo, pues ya pasando un poquito y ya yendo un poquito a la recta final de mi intervención, y espero que por ahí ya ande el buen Mauricio, que ahorita ya en unos 5 o 7 minutos estaremos próximos a darle paso para que pueda presentar su propuesta de solución electrónica. Pero bueno, antes de ello, vamos cerrando. Algunas estrategias preventivas. ¿Vale? Me parece que la adopción tecnológica, sin lugar a duda, debe de ser una de las variables que consideremos para intentar resolver este tema de la manifestación de valor. La capacitación especializada, por supuesto. Y en temas técnicos de valoración aduanera, que en los próximos meses vamos a estar abriendo algunos trainings relacionados con el tema de valoración aduanera y muy particularmente para entender todo el concepto de gastos incrementables, ¿vale? Porque están ustedes muy familiarizados con los gastos incrementables del flete, de seguros, pero no así de regalías, no así de reversiones, que en muchas de sus empresas suceden y no se dan cuenta y evidentemente puede generarles algún inconveniente en un futuro. Entonces, en los próximos meses vamos a estar dando algunos trainings sobre tema de valoración anual. Esperemos que nos acompañen, por supuesto. El control documental preventivo, o sea, hay que crear una matriz de documentos requeridos. Para ello, en la formación de la matriz de riesgos sobre este tema, sin lugar a dudas, tendrá que venir el análisis al modelo de negocio de tu compañía. Si eres una maquiladora, si eres una empresa manufacturera que compra sus inventarios, si tienes partes relacionadas, si tus clientes son partes relacionadas o no. Y bueno, cómo vamos a hacer el perfil documental del expediente para la manifestación de valor a fin de poderlo calibrar y sistemáticamente estar pudiendo suministrar los datos que se requieren sin tanta intervención humana, ¿no? La política de autocorrección, ¿no? Sin lugar a duda tendrá que venir bien pensado el procedimiento interno y detectar esas correcciones antes de recibir requerimientos de la autoridad aduanera. Recuerden que el programa de auditoría que más recauda del Servicio de Administración Tributaria es precisamente el de la incompatibilidad o incongruencia de los Incoterms versus el valor en aduana de las mercancías. Entonces, bueno, hay datos interesantes, ¿no? Delimitar las responsabilidades de ustedes como importadores de los agentes aduanales
Y bueno, pues ya me están haciendo ahí algunas anotaciones. Bien, perfecto. Próximos pasos, próximos pasos. Evaluación del impacto operativo. Por favor, no se vayan de este curso sin apuntar que necesitan evaluar el impacto operativo de esto. Necesitas entrar a la BUSEM y empezar a hacer pruebas. Haz un cáliz y empieza a ver tómate el cronómetro, el tiempo. ¿Cuánto te va a tardar una operación convencional de tu compañía en llenar la manifestación de valor y lo más importante, en transmitir la documentación? Ojo, no te vayas con la finta de que el mismo formato de BUSEM, nada más me dijo que transmitiera este documento. No, porque la ley, o sea, las disposiciones normativas están por encima de la mecánica de funcionamiento del sistema de la BUSEM. Entonces el SAT, cuando haga facultad de comprobación, con una mano en la cintura te va a poder decir, bueno, pues sí transmitiste tu manifestación de valor, bien por ti, pero los documentos anexos están incompletos, te falta esto, el otro y aquello. Y si tú sales con el tema de que es que el sistema solamente me obligó a esto, el SAT se va a reír de ti. Te va a decir, bueno, pues finalmente tú sabes que la obligación está en el 81 del reglamento y no los transmitiste y te van a sancionar. Y eso es lo que no queremos, ¿vale? Entonces vale la pena que tomes el tiempo, ¿vale? La auditoría preventiva, necesitamos tener procedimientos de revisión para frecuentemente estar validando cómo se llenaron las manifestaciones de valor. Y digo que te insisto mucho es en las pruebas piloto, ¿no? Checklist de cumplimiento. Documentar correctamente todos los incrementables y decrementables, verificar que la factura comercial y documentos anexos coincidan en montos y datos. Ojo con los que utilizamos facturas pro forma. Ojo cuando estamos declarando las facturas que no son las que pagamos, es decir, las que no están registradas en la contabilidad. Entonces, desde ahí se va a empezar a complicar esto, ¿no? Mantener la evidencia documental, el ligue entre la información aduanera y lo que registremos en nuestra contabilidad va a ser básico. Te tienes que hablar con tu área de finanzas, con tu área de contabilidad. Oye, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo se registra? ¿Cuándo le damos entrada al almacén? ¿Cuándo pagamos? Todo el tracking, eso va a ser clave. Si no te hablas con tu área de finanzas, perdónense y necesitan poder tener buena comunicación. En su caso, el preparar argumentos defensivos ante posibles observaciones y, bueno, la implementación de algunos sistemas de seguridad. Algunas dudas operativas y legales frecuentes. Aquí te dejo algunas preguntitas que comúnmente llegan a hacernos. También en nuestro sitio, en nuestra landing page, si tú tuviste la oportunidad de llegar a este evento, muy seguramente visitaste nuestra landing page sobre el tema de la manifestación de valor. Ahí también traemos preguntas frecuentes. Vamos a subir más cosas ahí sobre el tema de la manifestación de valor, por supuesto. Y bueno, sin lugar a duda, darles las gracias a mis socios comerciales, a Grupo Prasad, a Grupo SAC, a Join, a Exterior Logistics, a González y Rodríguez y también a mi queridísima Silvia Garza de la agencia Aunal LAN, quien nos acompañaron el día de hoy en este tema de la manifestación de valor, ¿no? Aquí te dejo mis datos de contacto. Del lado izquierdo tienes un QR para inscribirte a nuestro canal de WhatsApp, donde estamos compartiendo varios datos de actualidad, por supuesto. Y del lado derecho tienes otro QR con mi contacto, por si quieres mandarme un mensaje. Ahí yo también te agrego a mis listas personales de contacto, te hago llegar información, no memes, pura información técnica relacionada con el tema de aduanas y comercio exterior, temas muy importantes. Nos pueden seguir en redes sociales, ¿no? Como TLA, por supuesto. También nos pueden seguir, me pueden seguir en lo particular en LinkedIn como Ignacio Yáñez Customs. Y bueno, para mí es un placer poder estar con ustedes el día de hoy.